Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema Juan el Bautista. Juan el Bautista. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Juan el Bautista. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. La palabra santa de Dios. Hay de aquellos que no creen en la Biblia. Hay de aquellos incrédulos. Hay de aquellos que echan hacia el lado la revelación de Dios. Queremos decirle que desde estos micrófonos los saludamos y les decimos que sus días están contados. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 24. Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 24. Dice así la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera esperando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Los acontecimientos que el hermano Ángel ha leído, están relacionados con, número 1, con el aspecto profético y todos los eventos de la Navidad. Uh-huh. Dios había anunciado que antes de la llegada del Mesías iba a venir uno con el espíritu de Elías para confirmar el camino del Señor. Pero lo interesante es que todos los aspectos de la Navidad que estamos viendo en esta noche en relación a Juan el Bautista, es que nuevamente Dios establece
que Él es el que controla la historia y Él es el que controla todos los aspectos de la vida del ser humano. La Biblia dice, como hemos leído, que Zacarías y Elizabeth eran hombres eran una pareja de edad avanzada y que Elizabeth era estéril. Lo que significa que no solamente había el problema de la edad avanzada, sino que Elizabeth no había tenido hijos. En ningún momento no había concebido en su matrimonio con Zacarías. Por lo tanto, estamos frente a un cuadro familiar en relación a la reproducción de una total imposibilidad para los hombres. Es en ese cuadro familiar que Dios interviene en un acto milagroso. Porque definitivamente no hay nada imposible para Dios. Dios decide no solamente escoger al linaje de Zacarías, el sacerdote, sino esperar, como Dios había decretado, en el tiempo que Dios había decretado, no importando la edad avanzada de esta pareja, y así proceder al milagro de la concepción. Una cosa interesante en eso que acabas de decir y lo que la Escritura nos dice es que, el que acabamos de leer, es que Dios, para cumplir sus cosas y sus milagros, por lo menos en esta ocasión, no es que dio un salto desde la profecía que dio allí en el Antiguo Testamento, Tángana, y colocó a Juan el Bautista allí. Exacto. Sí, como utilizó... Por cierto, como ocurrió con Elías. Exactamente. Sí. Elías aparece en la historia bíblica y no sabemos de aparece. Uh-huh. Hace una aparición. O sea, que Dios utiliza los medios que Él mismo estableció. Exacto. Para cumplir sus propósitos y sus planes, ¿no? Ahora, el pasaje también nos dice, Zacarías, sinceramente, hermano, se asustó cuando vio el ángel. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque usted oye gente por ahí que lo que casi desayunan con los ángeles, ¿verdad? Y pasean con los ángeles. O peor, con Cristo. Exacto. Y Zacarías, cuando ve al ángel, siendo sacerdote de Jehová, se asusta. Toma temor. Y el ángel lo tiene que tranquilizar. En este caso era Gabriel. Y le dice, el versículo 13, es bien interesante porque dice, el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Mire qué interesante, no importando, y ahí está la contradicción del ser humano. No importando la edad avanzada que ellos tenían, él seguía orando por un hijo. Uh-huh. Y posteriormente le cuestiona al ángel, ¿cómo va a ser esto? Como yo, ¿verdad? Sabré porque los dos somos de edad avanzada. O sea, Dios le contesta la oración y el susto es tal que aumenta más la perplejidad. Exacto. Aumenta más la perplejidad. Y miren, dice el versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea, el hijo iba a bendecir ese matrimonio, iba a traer gozo y alegría, pero también iba a traer gozo a Israel. Y el versículo 15 es muy importante porque el versículo 15 nos indica el voto que tenía que tener el niño. El niño tenía que ser nazareo. Por eso el versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y aquí hay muchos aspectos doctrinales que tenemos que enfatizar en esta noche. Número 1, como nazareo, Juan el Bautista, como dice muy bien aquí, no podía beber vino ni sidra, pero es importante lo que voy a indicar, ni nada del fruto de la vid, ¿oyó, hermano?
nada del fruto de la vid. O sea, no podía beber tampoco jugo de uva. Lógico, el jugo de uva en ese tiempo, eso no existía. Lo que existía era el vino, porque el jugo de uva se corrompe. O sea, es totalmente... Era el vino el que existía. Y él no podía, porque era parte del voto nazareo. También los nazareos no podían tocar cuerpos muertos, como parte del voto. Y tenían que dejarse el pelo largo. Lo cual nos indican dos cosas. Número uno, que Sansón, que era nazareo, cuando tocó el cuerpo muerto de león, rompió el voto. Pero esa ruptura del voto, de ese pacto, no fue determinante como cuando se le afeitaron sus trenzas. Mire qué interesante. Y lo segundo, que yo oí a alguien decir, y no hay necesidad de mencionar nombres, que Cristo era nazareo. Eso es un disparate. Cristo no tenía voto nazareo. Por eso podía tocar los cuerpos muertos. Y beber de la vid. Exacto. Y bebía de la vid, del fruto de la vid. Así que son aspectos muy importantes. El otro aspecto que tenemos es que el niño fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lo cual indica que es un acto de la soberanía de Dios, la regeneración. Juan el Bautista había sido regenerado desde el vientre de su madre. Desde antes de nacer. De antes de nacer, en el vientre de su madre, había sido ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, regenerado por Dios, como un acto soberano de Dios. Ahí no me dio en ningún momento un acto de la voluntad del hombre, porque la voluntad del hombre nada tiene que ver con la regeneración. El hombre está muerto en delitos y pecados, y un muerto no puede escoger a Dios. Igual que el niño en el vientre de la madre, tampoco. Tampoco. Y por eso es un acto soberano de Dios. Así que estamos frente a un fenómeno milagroso que va anunciando el que iba a ser precursor de Cristo. Un factor, pastor, de ese versículo 14, que dice, muchos se regocijarán de su nacimiento. Y yo estaba, Lucas 1, 57 al 66, en unos comentarios de Hendrickson, todos los que vivían cerca de ellos estaban asombrados, y por toda la región montañosa de Judea la gente hablaba de todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaron en sus corazones, decían, ¿qué va a ser de este niño? Y ya estaba predeterminado después en la oración de Zacarías. Exacto. Todo lo que iba a hacer Dios con este niño. Y la pregunta se quedó en el aire cuando todos los fariseos vienen, como quien dice, en contra de él, a cuestionar. Así mismo es. Interesante, el versículo 16 nos dice que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Lo cual nos indica que está entrando una nueva era, ¿verdad? Y está entrando el nuevo pacto. Y que ya no es cuestión, como decía Juan el Bautista, ya como hombre, de que tú nacieras del linaje de Abraham. Porque Dios podía levantar hijos de Abraham de las piedras. Sino que era entregar el corazón al Señor. Ahora, el versículo 17 nos habla algo de la profecía. Muy importante, en paralelo con el profeta Elías. ¿Qué nos dice ahí, Andrés? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Juan el Bautista es el que cumple ¿qué profecía? La profecía de Malaquías 3 y Malaquías 5. ¿Cómo dice? Malaquías 3 dice,
He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el 4:5 de Malaquías. de Malaquías, ¿lo tienes? Muy bien. Sí, lo tengo. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Mire qué interesante. Juan el Bautista es el que cumple la profecía del Elías que había de venir, como dijo Cristo posteriormente, ¿verdad? Por lo tanto, después de Juan el Bautista, no hay más Elías. Cuando usted oye por ahí del tercer Elías, o del cuarto Elías, o del quinto Elías, de sectas natimuertas y de payasos, mire, esos son payaserías antibíblicas, porque la Biblia es clara que Juan el Bautista es el que cumple la profecía de Malaquías sobre Elías. Y que el espíritu de Elías, en el sentido, en el ministerio de Elías, estaba sobre Juan. Y entonces, ¿cómo la gente se engaña y se autoengaña? Principalmente en el siglo XX, en el siglo XVI había también gente que proclamaba que había llegado un Elías, ¿oyó? Y en el siglo XX, sectas natimuertas, dominadas por muertos, aquellos que mencionan a William Marion Branham como el cuarto Elías, un muerto. Entonces tenemos sectas de muertos, hablando aquí de cuartos y quinto Elías, cuando la profecía claramente nos dice que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Y cuando, para confirmar y apoyar, ¿verdad?, esa posición, Cristo dice de Elías, de Juan el Bautista, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. ¿Por qué? Porque todos los profetas que profetizaron de Cristo, exactamente, profetizaron hasta Juan. Por lo tanto, no pueden haber más Elías que no sea el que culminó la profecía, el que agotó la profecía, que fue Juan el Bautista. Oiga, y así procedió todos estos eventos sobre el nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento de este gran hombre, que Cristo dijo que no hubo profeta más grande que Juan el Bautista. Más que un profeta, dijo él. Exacto, más que un profeta. Fueron acontecimientos milagrosos. Era un hombre ermitaño también, que vivía en el desierto, que es en los próximos relatos que tenemos ya de su vida adulta. Que se alimentaba de miel silvestre, de langosta, que es un tipo de insecto, ¿verdad? Por cierto, una alimentación no muy agradable para nosotros hoy, ¿verdad? Pero para ellos no era algo placentero o algo parte de su dieta. Y en ese sentido, vemos que cuando Zacarías tiene duda, el versículo 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces Dios disciplina a Zacarías para haber puesto en duda un hombre que estaba orando por eso, la capacidad y el poder de Dios para realizar el milagro, porque para Dios no hay nada imposible. Así que todos los eventos que rodearon el nacimiento de Juan el Bautista fueron eventos milagrosos, pero al mismo tiempo que indicaban que el nuevo pacto estaba siendo ¿qué? Inaugurado. Exacto. Lo nuevo está llegando, pero también
que se está abriendo el canon nuevamente, porque están apareciendo ángeles, están apareciendo señales, milagros y portentos del reino, y todo eso se iba a redactar para que posteriormente surgiera el Nuevo Testamento. Y que se está abriendo el canon porque hacía ya 400 y tantos de años que no había habido aparición no de había, ninguna en ningún profecía. momento. No, nos hablan aquí, ¿verdad, Ismael? Estamos en la sección de la pregunta bíblica y tenemos aquí al hermano Ismael Moreira que nos dice qué opina de iglesias donde se actúa sin respeto, con pitos, gritos, carcajadas. Pues, hermano, eso es un desorden, eso es una payasería. Eso es, olvídese, mejor va a un circo, ¿oye? Es una actividad. No hay nada del Espíritu de Dios, pero nada. Es un desorden total. Un desorden total. ¿Usted sabe dónde está el desorden? En los cultos paganos. Porque la Biblia dice que todo se haga decentemente y con orden, dice el apóstol Pablo. Y creer que no es del Espíritu no es ninguna blasfemia ni ofender a Dios. Eso mismo, claro que sí. Tenemos también una pregunta del hermano Héctor López, y me gustaría que el hermano Andrés buscara Apocalipsis 3.10, y vamos a leer Apocalipsis 3.10 en esta noche para contestarle al hermano Héctor López. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Muy bien, Apocalipsis 3.10, ¿a qué iglesia le está? A Filadelfia. A Filadelfia. Hermano, cuando los cristianos leían eso, en el primer siglo, usted sabe lo que significaba para ellos, que venía persecución por medio de Roma. La hora de la prueba que venía sobre el mundo entero. El mundo entero en aquel tiempo era el mundo conocido bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano. Y los cristianos que estaban en el Imperio Romano, Dios los iba a guardar de esa persecución. ¿Y en qué sentido significa que los iba a guardar? Porque muchos cristianos murieron. Mire, que el cristianismo no iba a desaparecer. Así mismo. Y que el mensaje del evangelio no iba a desaparecer. Eso es lo que significa Apocalipsis 3.10. Y tuvo su cumplimiento. Cuando un cristiano lo lee hoy, ¿qué significa? Que mire, no importa las pruebas que vengan sobre la iglesia de Cristo, Dios va a cuidar a su iglesia. Y le adelanto, nada tiene que ver con el rapto. Eso nada tiene que ver con esa doctrina. Eso tiene que ver que veamos que el libro de Apocalipsis es un libro ¿qué? De consolación. De consolación. Tengo unas preguntas aquí del hermano José Vélez, de Santurce. Él nos dice, ¿qué significa Cristo? Pero él ya mismo lo dijo, el ungido. Eso significa ungido. Cristo es el ungido de Dios, el Mesías. ¿Qué significa Navidad? Nacimiento. Pero en este caso, ¿verdad? La Navidad está enmarcada en la persona de Cristo. Por eso se celebra Navidad. Por eso se dice que Cristo es la Navidad. Porque otros han querido tergiversar la Navidad. Esta época, ¿verdad? Y no quieren mencionar a Cristo o introducen personajes extraños como Santa Claus. O dicen que es pagana. Exacto. Santa Claus. ¿Quién es Santa Claus? Eso, lo que se busca con esos personajes es como lo mismo ocurre con el conejo de Pascua. Cuando usted introduce Santa Claus en la Navidad, lo que quiere es que olvidemos que recordamos el nacimiento del Mesías. Y cuando usted introduce el conejo de Pascua en el día que celebramos la resurrección de Cristo, es que nos olvidemos que Cristo venció la muerte. Son símbolos en última instancia que quieren minimizar el impacto del mensaje del cristianismo. Así que en ese sentido, nosotros tenemos que enfatizar que Cristo es la Navidad. Así es esto, Cristo es la Navidad. Y le recordamos a la gente que Cristo es la Navidad. Y que no importa cómo protesten o se jalen los pelos, Cristo es la Navidad. Que otros lo cogen como excusa que para emborracharse. Allá ellos. Ese es el problema de ellos. Viene un día de juicio final. Pastor, repetición por ojo, boca y nariz. Exacto. Viene un día de juicio final.
Y cuando sean juzgados, ¿por qué tú tomabas mi nombre como excusa para tus pecados? Siguiendo con el tema de Juan el Bautista, posteriormente, dice el versículo 24, y este capítulo 1 de Lucas. Por cierto, Lucas es el único que registra los acontecimientos del nacimiento de Juan el Bautista, lo cual implica que Lucas hizo un estudio profundo de la vida de Juan el Bautista y buscó detalles y testigos, ¿verdad? Y recogió posiblemente mucha historia oral y la pudo comparar y llegar a redactar todas estas cosas. Como buen historiador, aparte de médico, como buen historiador que era Lucas, ¿verdad? El versículo 24 dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque era una afrenta que la mujer fuera estéril. Pero mire que cómo Dios le quitó la afrenta. No solamente permitió, ¿verdad?, que ocurriera la concepción, le dio fuerzas también a Zacarías para concebir, sino que también, ¿qué niño fue el que trajo? El más grande profeta que ha habido sobre la tierra, ¿verdad? Y el precursor de Cristo. El heraldo. Así mismo es. Por lo tanto, el nacimiento de Juan el Bautista estuvo envuelto en todos esos aspectos milagrosos. Ahora, cuando Juan el Bautista aparece en su ministerio público, Juan el Bautista viene con el espíritu de Elías, proclamando que era aquel que preparaba el camino del Señor. Por lo tanto, no dudamos que ya cuando se abrió el canon, con la llegada del ángel a Zacarías, Juan el Bautista había recibido ya revelaciones de parte de Dios para que él se convenciera que era el heraldo, que era el enviado. O sea, no dudamos, no estamos diciendo que eso aparece en la Escritura, estamos especulando que Juan el Bautista fue, ¿verdad?, no solamente enseñado por su padre, porque por cierto, si su padre era sacerdote, Juan el Bautista, como primogénito, sí, también era sacerdote, ¿oyó? Aparte de que estaba lleno del Espíritu Santo, quien le creó conciencia de su... Exacto. Pero ese proceso tuvo que haber recibido varias revelaciones y también Dios mostrarle cuándo tenía que revelarse para proclamar el camino del Señor. Ahora, Juan el Bautista, como dice Malaquías, debió haber conocido en forma detallada la profecía de Malaquías. Y Malaquías, escuche bien, Malaquías tenía una visión de inmediatez del reino. ¿Qué queremos decir con eso? Si usted lee la profecía de Malaquías, y esto es muy importante, decía que Juan el Bautista preparaba el camino del Mesías para el establecimiento y la consumación del reino de Dios. Del reino de Dios. Y por eso, cuando llega Jesucristo ante él, ya Juan el Bautista lo estaba anunciando: viene uno detrás de mí, que yo no soy digno de desatar su calzado. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. O mejor dicho, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y cuando Cristo aparece, Juan el Bautista tiene una concepción de la inmediatez del reino. ¿Oyó, hermano? ¿Y cómo sabemos eso? Si usted va a la Escritura, usted va a encontrar que Juan el Bautista es apresado por Herodes. Y es llevado a la cárcel. Léeme, Andrés. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mire la pregunta de Juan. Mire la pregunta de Juan.
Juan estaba esperando la inmediatez del establecimiento del reino. Y como está preso y ya sabe que le van a cortar la cabeza, hubo un conflicto en Juan, ¿oyó, hermano? La pregunta es de conflicto. ¿Qué está pasando? Yo me estoy pudriendo en esta cárcel. Yo he anunciado que el reino de Dios se va a establecer. Yo soy el Elías. Yo soy el Elías que había de venir. Y estoy preso. Estoy preso, pero estoy puesto a morir. O sea, para Juan el Bautista, la inmediatez que habla Malaquías se tenía que establecer frente a sus ojos. Pero eso no estaba ocurriendo. Y por eso manda a preguntar, hermano. A preguntar a Jesús. ¿Y cómo contesta Jesús? Oiga la contestación de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mire qué interesante. La contestación de Cristo es sobre las señales del reino. Díganle a Juan que sí, que el reino se está inaugurando. Y las señales del reino se están llevando a cabo. Y las señales del reino eran, mire, sanidades en forma de portentos. No sanidades de 5 y 10, no sanidades de dolor de cabeza y cositas así, no. Eran sanidades de leprosos limpiados inmediatamente, de ciegos de nacimiento, de muertos que apestaban. Pastor, no de reparación de muelas. No de reparación de muelas, nada de esas cositas de milagritos de 5 y 10 para engañar. Lucas documenta esto le da unos detalles que no le da a Mateo, porque Mateo dice hacerle saber a Juan, pero Lucas dice, en esa misma hora que le preguntaron, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, ¿verdad? Esos discípulos de Juan vieron los actos. Claro, le demostró a ellos. Exacto. No solamente fue la palabra de Cristo, sino vamos a hacer la acción y ahora díganle a Juan. Díganle a Juan. El mensaje. Por lo tanto, lo que buscaba Cristo con ese mensaje es decirle a Juan, no, yo soy el que iba a venir y miren las señales del reino. Pero aquí el que en última instancia va a consumir, o sea, va a llevar a término el reino en el tiempo que Dios quiere, es Dios mismo. Es Dios mismo. Los profetas del Antiguo Testamento muchas veces no podían ver todo, hermano, como lo demuestran. Ni entenderlo tampoco. Ni entenderlo. Solamente plasmaban lo que Dios decía. Dice que ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo anunciaba el Espíritu de Cristo. Eso. Bueno, el mismo Daniel recibía y no podía interpretar, no las entendía. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no podían ver que el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios que ocurre, lo que se llama en teología reformada el ya y el todavía no, el ya y el todavía no, el establecimiento del reino, la inauguración del reino que está ocurriendo en Palestina, iba a entrar en un periodo de ¿qué? De desarrollo, y que también se llamó de misterio, del proceso del misterio del reino. Por eso vienen las parábolas del reino que Cristo habla, que lleva ya, ¿cuánto? 2000 años. Pero eso va a llegar un día que el reino de Dios va a ser, ¿qué? Consumado. Por Cristo mismo, porque Cristo volverá al planeta Tierra. Y pondrá a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Así que en ese sentido, Juan el Bautista se enfrentó ante las señales del reino que hacía Cristo, que hicieron también los apóstoles, y tuvo que aceptar y callar y aceptar su destino y esperar, como estamos esperando todos, la resurrección. Por eso Cristo le dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, sigue creyendo en lo que esto se va a cumplir, en lo que le está diciendo. Que no vea en Cristo como un tropiezo, una confusión, no. Sigue creyendo. Estas son las señales del reino.
Juan el Bautista, hermano, fue uno de los personajes bíblicos más grandes. El más grande profeta, dijo Cristo. El Elías que había de venir. No hay otro Elías. No hay cuartos y quintos y sextos Elías. Esos inventos. Ese era el Elías que había de venir. Se despide de ti el reverendo Carlos Cruz Moya y le pedimos al Señor que en esta hora que Él gobierna sobre todas las cosas y es el Dios soberano, que bendiga tu hogar, que bendiga tu vida, que bendiga a tus hijos y que la paz de Cristo siempre esté sobre ti y sobre tu familia. Dios te bendiga. Porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera esperando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema Juan el Bautista. Juan el Bautista. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Juan el Bautista. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. La palabra santa de Dios. Hay de aquellos que no creen en la Biblia. Hay de aquellos incrédulos. Hay de aquellos que echan hacia el lado la revelación de Dios. Queremos decirle que desde estos micrófonos los saludamos y les decimos que sus días están contados. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 24. Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 24. Dice así la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo. Pero Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Los acontecimientos que el hermano Ángel ha leído, están relacionados con, número 1, con el aspecto profético y todos los eventos de la Navidad. Dios había anunciado que antes de la llegada del Mesías iba a venir uno con el espíritu de Elías para confirmar el camino del Señor. Pero lo interesante es que todos los aspectos de la Navidad que estamos viendo en esta noche en relación a Juan el Bautista, es que nuevamente Dios establece Dios de ellos,
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer